Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Yo soy Numo de Barrio, un numerario cerca de ti, y esta es mi casa, Briar House. Y el día de hoy les quiero contar acerca de un tema bastante interesante, pero vamos a ello. Creo que este será mi primer video grabando en el coche, pero no lo pienso grabar aquí, sino que quiero llevarlos a una cafetería que tiene un mirador espectacular. Además, ahí me puedo concentrar muchísimo mejor porque quiero hablarles de un tema que pudiera parecer que es complicado, pero tampoco lo es tanto. Y lo que sí es que quiero hacerlo desde mi experiencia personal como numerario del Opus Dei, ya con unos años en vuelo. Y a ver, mientras vamos de camino, les quiero contar que terminé una serie de videos sobre los 7 pecados capitales. No es por nada, pero quedaron muy buenos. Pero a ver, vamos mejor platicando sobre qué va a pasar en el Opus Dei y los cambios que se vienen mientras llego a la cafetería. Está muy cerca, porque realmente creo que por eso están en este video. A ver, primero es importante entender que para que la Iglesia Católica se mantenga viva, los cambios son siempre necesarios. Además, estoy convencido de que los cambios son siempre buenos. Los cambios, digamos que son la mano de Dios que nos saca de nuestra zona de confort. Y la iglesia es una institución querida por Dios y formada por hombres. Una institución cuya misión es básicamente ayudar a que las almas se salven. Y así se lo dijo Pablo a Timoteo en su carta. Entonces, si este asunto se lo dijo San Pablo a Timoteo, tiene ya más de 2000 años este asunto. Ahora, hablando hace poco con una persona del Opus Dei, hablábamos sobre el papel tan difícil que tendría el prelado al acercarse el centenario de la fundación. Y es que después de casi 100 años de vida, cualquier cosa, cualquier persona o institución requiere cierto mantenimiento, ciertos cambios, y sobre todo porque vivimos en un mundo cambiante y porque a los jóvenes de hoy no les basta con decirles siempre se ha hecho así. A los jóvenes buscan siempre comprender el por qué, el cuándo y el cómo de las cosas. Justamente en esos años escuché que alguien decía: la obra es así y la obra no va a cambiar, y al que no le guste que se vaya. Y sí, en el Opus Dei existen personas con ideas muy fijas y con pocos, o yo diría ningún, deseo de cambiar. Esto es una realidad. Y hoy, 2024, me da la impresión que Dios quiere que la obra cambie, que mejore, que mire hacia el pasado y que aprenda sus errores y sobre todo que siga adelante. Sería un error grandísimo afirmar que no hay nada que lamentar y no hay nada por lo cual pedir perdón. La iglesia se ha equivocado, ya pidió perdón. Y si la iglesia lo ha hecho, ¿por qué los demás no debemos hacer exactamente lo mismo? Además, ya llegué a este café. Muchos se preguntan si los cambios que la Santa Sede está haciendo con el Opus Dei forman parte de una venganza planeada, o si el Papa Francisco, por ser jesuita, está en contra del Opus Dei. Y no, no es así. O que si el cardenal Ghirlanda está empeñado en destruir el Opus Dei. Y no, tampoco es así. Poner demasiada atención a esas leyendas urbanas es perder el tiempo. La iglesia ha ido cambiando con el paso de los siglos y ha ido pidiendo a sus instituciones que cambien, que se adapten, que hagan modificaciones. Y el mismo Papa Francisco empezó la gran reforma de la Curia Romana con la Constitución Apostólica Predicate Evangelium del 2022. Y justamente el Papa empezó formal y canónicamente una reforma de toda la iglesia. Y el Opus Dei forma parte de la iglesia. Entonces ya llegamos a este lugar, así que quédate y te cuento un poco más. Los cambios que están sucediendo en el Opus Dei ni son los primeros que se hacen en una institución, ni tampoco van a ser los únicos. La historia de la Iglesia Católica está llena de reformas. Y prueba de ello, basta solamente con preguntarle a mi amigo Yepeto, o sea, ChatGPT, acerca de qué instituciones han sufrido reformas después de su fundación. Y vamos a ver su respuesta. Claro, aquí tienes una lista de algunas instituciones o movimientos dentro de la Iglesia Católica que han experimentado reformas o cambios significativos después de su fundación. Y en el número 1 aparece el Opus Dei. Luego salen los Legionarios de Cristo, el Camino Neocatecumenal, y aparecen otros más. Pero a ver, de los que yo conozco están los benedictinos con ese gran lema tan bonito, Ora et Labora. Y pasaron por grandes reformas que finalmente los llevaron a volver a su simplicidad original.
También están los frailes franciscanos con su espíritu de pobreza y de sencillez, que sufrieron también una gran reforma, y así es como nacieron los franciscanos capuchinos. También está el Concilio Vaticano II, que fue un momento de grandes cambios para la Iglesia, cambios que fueron queridos por los santos Pablo VI y Juan XXIII, y también los padres conciliares con ellos reunidos. Ahora, el Concilio Vaticano II no fue el capricho de unos cuantos, como parece suele decir. Y más recientemente tenemos a los legionarios de Cristo, que enfrentaron una reforma profunda tras descubrirse la doble y escandalosa vida de su fundador. Ahora, el Regnum Christi aceptó una visita apostólica y emprendió un camino de reforma y de reparación. Y fue de esa manera como sobrevivieron y han seguido adelante. Y por lo que yo veo, personalmente, los veo bastante bien. Y lo que veo es que si sigo aquí me voy a quemar, así que me voy a sentar. En los últimos días hemos visto cómo la Santa Sede ha intervenido el sodalicio de la vida cristiana, que es un movimiento que nació en Perú, y cómo les ha pedido una serie de cambios y de reformas muy profundas. Y a ver, lo que quiero decir con estos ejemplos es que las reformas no son malas, al contrario, son necesarias y son una bendición y una herramienta para que las instituciones dentro de la Iglesia, número uno, conserven ese carisma recibido en el momento de su fundación, y número dos, que continúen evangelizando de manera efectiva a una sociedad que cambia constantemente. Desde 1928, el Opus Dei se ha adaptado a muchas cosas y ha cambiado a otras muchas cosas más, sobre todo en su forma canónica y en su forma jurídica, pero sin cambiar el mensaje original, que es santificar el trabajo ordinario, o en palabras de San José María, poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Podría mencionar el largo camino jurídico que hemos recorrido dentro del Opus Dei, que por cierto es muy interesante, pero muy largo, así que mejor te recomiendo este libro para que tú mismo conozcas el camino jurídico que la obra ha seguido. Y a ver, en 1982, San Juan Pablo II erigió el Opus Dei como prelatura personal. Eso fue algo que dio cierta estructura jurídica a nuestra misión. Y en aquel momento nosotros dependíamos del dicasterio para los obispos. Ahora, con los cambios que el Papa Francisco ha propuesto, dependemos del dicasterio del clero. ¿Es un cambio significativo? Por supuesto que sí lo es, pero que nos ayuda a mejorar y a entender mejor nuestra identidad. Es un cambio que ni es una tragedia, ni tampoco es una ruptura, y muchísimo menos una supresión. Los cambios pueden resultar incómodos, pero recordémonos que aquello que no cambia o que no se renueva, termina muriendo. Y de eso hay muchos ejemplos dentro de la vida de la Iglesia, como los caballeros del Temple, que eran los famosos templarios, o la congregación de la Santa Catalina de Ricci, o los hermanos de la vida común, etc. Hay muchos ejemplos. Pero las reformas del Opus Dei, como lo señala el mutuo propio Ad Carissima Tuendum, o en español, para tutelar el carisma, buscan garantizar básicamente dos cosas. La primera cosa es que vivamos de acuerdo al carisma que recibió San José María. Y la segunda cosa es que lo hagamos con autenticidad y, ¿por qué no?, también con más humildad. Algunos podrían ver estos cambios como alguna amenaza, como una pérdida de estatus o de poder, o incluso como un castigo. Pero yo, numerario de barrio, un numerario cerca de ti, veo lo que está sucediendo como una oportunidad providencial para crecer y para mejorar. ¿Sabremos aprovecharla? Ahí está la gran pregunta. Habrá personas que vean estos cambios con ojos y con corazón resentido, y seguramente habrá mucha desbandada de personas, pero a ver, yo prefiero verlo de manera positiva. ¡Huyamos! Es increíble que yo haya destruido la Tierra. ¿Sigues pensando en la Tierra? Tienes razón, ya quedó atrás. Lo que cuenta es que estamos vivos y nos codeamos con los grandes. ¡Ah! Con su ministerio al frente de la Iglesia, el Papa Francisco nos invita a cada uno de nosotros a mirar más allá de las estructuras y centrarnos en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Vivir el Evangelio con alegría y ayudar a las personas que nos rodean para llegar hasta Jesús. Ahora, estos cambios que están sucediendo y que vendrán y que seguramente van a estar relacionados con la manera en que estamos estructurados, son al mismo tiempo una llamada para que nosotros nos renovemos espiritualmente, a que no nos confortemos con una fe cómoda, sino que seamos sal y luz. Y eso, por supuesto, que requiere esfuerzo. Además, esto fue lo que siempre quiso San José María, que veamos la llamada de Dios en la Iglesia y en el Opus Dei con autenticidad y con entrega total. Ahora, entonces, ¿qué es lo que yo pudiera concluir? O mejor dicho, desde nuestra trinchera, en el día a día, desde el lugar donde estamos, en mi caso, en el Caribe,
¿Cómo comprender lo que sucede en el Opus Dei y en la iglesia? A ver, yo diría que en primer lugar dejemos de dramatizar. Sí, así como lo escuchaste, no dramaticemos. Esto no es el fin del mundo, ni tampoco es el fin del Opus Dei, ni tampoco es la primera institución de la Iglesia Católica que enfrenta una reforma. Y en segundo lugar, que aprovechemos para revisar nuestra vida espiritual, para revisar la manera en que tratamos a las demás personas, los cercanos y los lejanos, para que saquemos ideas de cómo le vamos a hacer para caminar con aquellos que no caminan el mismo camino cristiano que nosotros. Y sobre todo, yo te diría que es justamente el momento para analizar personalmente cómo es mi actitud hacia el Santo Padre, que al final de cuentas es la autoridad suprema de la Iglesia. Ya a San José María le gustaba repetir mucho que hemos de servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida. ¿Y si el Papa? ¿Qué tienes tú? ¿Quién es para juzgar al Papa? No podemos juzgar al Papa, tenemos que amarlo y basta, ¿de acuerdo? Y después rezar para que sea simpático, para que haga las cosas bien, etcétera, ¿verdad? Bueno, y quererlo como queremos a nuestra mamá y a nuestro papá. Y bueno, pues en su sabiduría, la Iglesia y en la persona del Santo Padre nos ha indicado que el Opus Dei tiene que hacer ciertos cambios, y para eso la Santa Sede nos ha pedido que rehacemos nuestros estatutos y estamos en ello. El Padre nos habló justamente de ello en su carta de noviembre y te invito a leerlo. A ver, de todo lo que he dicho, me gustaría que te quedaras con una frase, y no es mía, sino que es de San Ambrosio, y él decía: Ubi Petros, ibi Ecclesia. Donde está Pedro, ahí está la Iglesia. Yo confío que este momento en la vida del Opus Dei, que al final de cuentas es un momento en la vida de la Iglesia, si nosotros los caminamos a la sombra de Pedro, será para bien, para el bien de cada uno de nosotros, y especialmente para el bien de cada uno de nosotros que estamos dentro del Opus Dei. Si llegaste hasta el final del video es porque seguramente te gustó. Te invito a que lo compartas y recuerda que yo soy numerario de barrio, un numerario cerca de ti.